En este video vamos a estudiar las funciones inversas de las funciones trigonométricas y de las funciones hiperbólicas. Con esto finalizaremos la tercera unidad del curso, que es el estudio de las funciones elementales en la variable compleja. ¿Mm? Las funciones trigonométricas inversas, al igual que las funciones hiperbólicas inversas, se definen de forma similar a la variable real. Esto es, que si nosotros tenemos la función seno de z, entonces la función inversa de seno de z será arcoseno de z. ¿Sí? Que arcoseno de z lo podemos escribir como arcsen de z, o también lo podemos escribir, vamos a seguir la notación de la variable real, como seno a la menos 1 de z. ¿Sí? Esa sería la función arcoseno. Asimismo, para la función coseno de z, su inversa será arcocoseno de z. Para la función tangente, su inversa es arcotangente de z. Para la función cotangente, su inversa es arcocotangente de z. Para la función secante, su inversa será arcosecante de z. Para la función cosecante de z, su función inversa será arcocosecante de z. Asimismo, para las funciones hiperbólicas. Entonces, si nosotros tenemos la función hiperbólica seno hiperbólico de z, su función inversa será arcoseno hiperbólico de z, que lo vamos a escribir como seno hiperbólico a la menos 1 de z. Asimismo, para coseno hiperbólico de z, su función inversa será coseno hiperbólico a la menos 1 de z. Para la tangente hiperbólico de z, su inversa será arcotangente hiperbólica de z. Para la función cotangente hiperbólico de z, la inversa es arcocotangente hiperbólico de z. Para la función secante hiperbólico de z, su inversa será arcosecante hiperbólica de z. Y para la función cosecante hiperbólica de z, su inversa será cosecante hiperbólica, arcocosecante hiperbólica de z. Ahora, vamos a dar la definición. Podemos dar la definición de cada una de ellas. ¿Cómo se define arcoseno de z, arcocoseno de z, arcoseno hiperbólico de z, arcocoseno hiperbólico de z, y así sucesivamente? El proceso de cómo hallar cada una de esas 6 funciones inversas trigonométricas y 6 funciones inversas hiperbólicas es el mismo. Así que vamos a enfatizar solo en las dos primeras, en las primeras de cada grupo, es decir, vamos a vamos a definir arcoseno de z, y de la forma como vamos a definir arcoseno de z, se hará el procedimiento para poder definir las otras 5. Asimismo, la forma como vamos a definir en este video arcoseno hiperbólico de z será la misma forma como se definen las otras 5. Entonces, vamos a iniciar. Entonces, el objetivo va a ser ahora
encontrar cuánto nos da arcoseno de z. ¿Mm? Arcoseno de z. Entonces vamos a definir. Entonces, para definir, llamémoslo W, igual arcoseno de z, entonces se debe hallar este valor W en C. Esto es nuestro objetivo. O sea que el valor de Z ya lo conocemos. Queremos encontrar quién es W, de forma que ese W sea exactamente arcoseno de Z. Pero como sabemos que la función arcoseno de Z es igual a W, y arcoseno de z es la función inversa de la función sen de z, entonces, si aplicamos el hecho de que es función inversa, entonces tendríamos que z sería seno de w. Noten que el valor z ya lo conocemos. La variable que no conocemos es seno de w. ¿Mm? ¿Pero qué sabemos? Pero nosotros sabemos que seno de w, por la definición de la función seno, es igual a e a la i por w menos e a la menos i por w dividido entre 2i. Luego, ¿qué tenemos? Que esa fracción e a la i por w menos e a la menos i por w dividido entre 2i tiene que ser igual a ese valor z que ya conocemos. ¿Mm? Y si nosotros hacemos operaciones aquí, por ejemplo, podemos pasar ese 2i dividiendo, multiplicar, nos quedaría e a la i por w menos e a la menos i por w será igual a 2i por z. Entonces lo que nos resultó es la solución, el w, que es el que queremos encontrar, que es precisamente arcoseno de z, pues es la solución de esa ecuación exponencial. Entonces vamos a resolver esa ecuación exponencial. ¿Cómo resolvemos esta ecuación exponencial? Pues vamos a dejarla de una manera normalizada, es decir, que tengamos la misma variable, en este caso e a la i por w. Para eso vamos a multiplicar toda esta ecuación por e a la i por w. Entonces, si multiplico todo por e a la i por w, cada término, entonces me queda e a la i por w al cuadrado, me quedaría menos, al multiplicar e por a la i por w multiplicada por e a la menos iw, entonces me quedaría e a la 0, que el resultado es 1, igual a 2i por z por e a la iw. Lo cual, si nosotros igualamos a 0, nos queda una ecuación cuadrática con variable e a la i por w, cuya ecuación cuadrática en forma general sería e a la iw al cuadrado menos 2iz por e a la iw menos 1 igualado a 0. Entonces, esta ecuación cuadrática con variable e a la iw tiene como solución coloquémosle soluciones, porque son dos, ¿no?
Tiene como soluciones por ser ecuación cuadrática. Entonces la variable es e a la iw. Entonces, ¿quién es la solución? Voy a aplicar la fórmula general, porque tengo una ecuación de la forma a por la variable al cuadrado más b por la variable más c igual 0, una ecuación cuadrática. Entonces la fórmula es menos b, que en este caso b sería este coeficiente de aquí, este sería el valor de b, que es menos 2i por z, entonces menos b sería 2i por z, más o menos, pero en la variable compleja solo escribimos más, que sería la raíz cuadrada. Entonces la raíz cuadrada, vamos a escribirlo, de b al cuadrado, en este caso sería el término que les había dicho antes, todo este término al cuadrado, que elevando al cuadrado me quedaría 4 positivo por i cuadrado por z cuadrado. Pero i cuadrado es menos 1, entonces me queda menos 4z cuadrado. Entonces me quedaría menos 4z cuadrado. Y por último, menos 4a por c. Pero a vale 1 y c vale menos 1, entonces me quedaría más 4. Y todo dividido entre 2 por a que vale 2. De esa raíz cuadrada podemos sacar de factor común el 4 dentro de la raíz y lo podemos sacar de la raíz como un 2. Y entonces nos quedaría 2i por z más 2 por la raíz cuadrada. Y organizándolo, primero el positivo, luego el negativo, me queda dentro de la raíz 1 menos z cuadrado, dividido entre 2. Si factorizamos el 2 que tenemos como factor común arriba, ese factor común 2 se simplifica con el de abajo y nos queda que e a la i por w es igual a i por z más, voy a expresar esa raíz cuadrada, ya sabemos que esta raíz cuadrada tiene dos valores, ¿no? Por eso no va el signo más o menos, aquí solamente va más, porque ya sabemos que la raíz cuadrada va a tener dos valores. Entonces vamos a escribir i por z más, y esto lo voy a escribir como potencia, 1 menos z cuadrado elevado a la 1 medio. ¿Sí? Ya sabemos que esta potencia, como lo vimos en los videos anteriores, esta potencia va a tener dos soluciones. Una raíz principal y una raíz secundaria. Muy bien. Y por último necesito conocer el valor de W. Ese es nuestro propósito de este ejercicio. ¿Sí? Conocer el valor de W, que precisamente W es el valor de arcoseno de Z. Entonces podemos despejar de aquí W tomando en cuenta que tengo una exponencial y la función inversa de la exponencial es la función logaritmo. Entonces me quedaría que despejando i por w, entonces me quedaría que i por w es igual al logaritmo de todo este número que está acá. I por z más 1 menos z cuadrado a la 1 medio. Y despejamos w. Entonces el despejar w me quedaría que w es igual al logaritmo de i por z más 1 menos z al cuadrado a la 1 medio y todo esto dividido entre i. Si multiplico y divido por i para eliminar ese i del denominador, entonces me queda que w es igual, ese i que está arriba lo voy a colocar de primero, por el logaritmo de i por z más 1 menos z cuadrado a la 1 medio, y abajo me queda i cuadrado que es menos 1. Ese menos 1 lo voy a escribir aquí con un menos.
Entonces, ya sabemos que W, este W que nos dio aquí, es precisamente el valor de arcoseno de Z. Entonces, de esa forma podemos definir la función arcoseno de Z. Arcoseno de Z será menos I por logaritmo de IZ más 1 menos Z cuadrado a la 1 medio, ese valor. Entonces, de esta manera, si nosotros queremos calcular el arcoseno, y voy a colocarlo el Z con un color diferente, arcoseno de Z, entonces arcoseno de Z será igual a menos I por el logaritmo de I multiplicado por sz más 1 menos z al cuadrado menos ese valor de z al cuadrado a la 1 medio. Y esta será la forma como vamos a definir la función arcoseno de z. De la misma forma pueden ustedes como ejercicio sacar cuánto es el valor de arco coseno de z, arco tangente de z, arco cotangente de z, arco secante de z y arco cosecante de z. Podrían ustedes utilizar la identidad de que, por ejemplo, si ya saben cuánto es arcoseno de z y cuánto es arcocoseno de z, pues para sacar arcotangente de z, arcotangente de z es arcoseno sobre arcocoseno. Entonces solo basta con tener en cuenta cuánto es el arcoseno de z y cuánto es arcocoseno de z, que lo cual pueden ustedes desarrollarlo como un ejercicio. Muy bien, entonces de manera similar vamos a hacer el procedimiento para encontrar cuánto es el valor de arcoseno hiperbólico de z. Entonces vamos a definir entonces W igual arcoseno hiperbólico de z. Entonces, para definir arcoseno hiperbólico de z, pues vamos a seguir el mismo procedimiento, ¿no? W igual arcoseno hiperbólico de z. Entonces, se debe hallar W en los complejos tal que, si yo tengo en cuenta que la función seno hiperbólico de z es la función inversa, entonces si despejo z de esta ecuación, me queda que z es seno hiperbólico de W. Y como sabemos que seno hiperbólico de W es igual, nosotros lo habíamos definido atrás cuando se definió, ustedes pueden comprobarlo, cuando definimos las funciones hiperbólicas, nosotros hicimos la definición de la función seno hiperbólico de z. Seno hiperbólico de z es e a la z menos e a la menos z sobre 2. Y como aquí tengo w, entonces seno hiperbólico de w será e a la w, e elevado a w, menos e elevado a menos w, y todo dividido entre 2.
Entonces, si seguimos el mismo procedimiento, tenemos que, recordemos, entonces lo que tengo que hacer es igualar. Este valor de z ya es el que conozco. Luego, entonces tenemos que e a la w menos e a la menos w sobre 2, que eso es seno hiperbólico de w, es igual a z. Esto nos lleva también a resolver una ecuación exponencial, que sería e a la w menos e a la menos w igual, el 2 pasa a multiplicar y nos quedaría igual a 2z. Y si nosotros multiplicamos todo por e a la w, cada término de la ecuación, nos queda la ecuación cuadrática e a la w cuadrado menos 1 igual a 2z por e a la w. Dejando en su forma general la ecuación cuadrática, tendríamos e elevado a w al cuadrado menos 2z por e elevado a w menos 1 igualado a 0. De donde nosotros conocemos que es una ecuación cuadrática en variable e a la w, cuya solución es e a la w igual menos b, en este caso b es este coeficiente que tengo aquí, menos 2z, entonces menos b sería 2z positivo más la raíz cuadrada, b al cuadrado, ese valor b al cuadrado me quedaría 4z cuadrado, menos 4a por c, pero a vale 1, c vale menos 1, entonces me queda más 4. Y todo esto dividido entre 2 veces a que vale 1, es decir, 2. Podemos de arriba factorizar el 2 también. Entonces, si factorizamos el 2, dentro de la raíz sale como, perdón, factorizamos el 4 dentro de la raíz, sale como un 2. Y lo voy a expresar como potencia y lo voy a escribir primero el 1 más z cuadrado. Y todo esto a la 1 medio, para darle la forma de una forma similar a cómo está expresada la función arcoseno hiperbólico. Arcoseno, perdón, de z. De aquí podemos sacar factor común de arriba el 2 y podemos simplificarlo con el 2 que está abajo. Y entonces nos queda que e a la w es igual a z más 1 más z cuadrado y esto a la 1 medio. ¿Mm? Y como necesitamos calcular w, pues w sería igual al logaritmo de este valor que tenemos aquí. Que como tenemos un valor elevado a 1 medio, recuerden que ahí hay dos valores, ¿no? Aquí en 1 más z al cuadrado a la 1 medio, aquí en ese término hay dos valores, ¿no? Un valor principal y un valor secundario. Entonces ahí van a haber también dos valores de w. Muy bien, y como ese w es precisamente el valor de arcoseno hiperbólico de z, entonces de esta manera definimos la función arcoseno hiperbólico de z. Entonces la vamos a definir como arcoseno hiperbólico de un número z será igual al logaritmo del valor z más 1 más ese mismo valor de z al cuadrado
esto elevado a la 1/2, que saldrían dos valores, y le calculo el logaritmo a cada valor. Entonces, esa sería la forma de definir la función arcoseno de z y la función arcoseno hiperbólico de z. Y de esta forma, como hemos definido estas dos funciones, la voy a dejar por acá. De esta forma, como hemos definido estas dos funciones, se definen las otras funciones inversas tanto de las trigonométricas como de las hiperbólicas. Porque es importante conocer las funciones inversas, porque pues esas funciones inversas nos permiten calcular la solución de las ecuaciones trascendentes. Entonces, por ejemplo, si nosotros nos preguntamos, entonces vamos a tomar un ejemplo, un par de ejemplos utilizando estas dos funciones que hemos definido. Lo voy a escribir por acá. Vamos a tomar el siguiente ejemplo. Por ejemplo, quiero resolver la ecuación, no sé, a ver, digamos que la ecuación seno de z igual, o seno de z más i igual a 0. ¿Sí? Vamos a resolver esta ecuación trigonométrica. Entonces, resolver seno de z más i es igual a 0. Entonces, una forma sería cambiar sen de z por su definición. E a la menos i por z más e a la i por z dividido entre 2i, y le sumo i y eso lo igualo a 0 y resuelvo la ecuación exponencial. Pero en este caso pues vamos a resolverla ya utilizando el concepto de función inversa. ¿Sí? Entonces tendríamos aquí que despejar, sería simplemente, entonces tendría que seno de z es igual a menos i, y si nosotros despejamos z de aquí, entonces al despejar z nos daría que z es el arcoseno de menos i. Perdón, arcoseno. Entonces este valor será el arcoseno de menos i. ¿Y quién es el arcoseno de menos i? Pues el arcoseno de menos i es, recuerden que la función arcoseno de z la habíamos definido como menos i por el logaritmo de el logaritmo de, a ver, permítanme lo recuerdo, es menos i por el logaritmo de i por z, que en este caso sería i por el valor de z, que es menos i, más 1 menos el valor de z al cuadrado, es decir, menos i al cuadrado, y todo esto a la 1/2. Entonces tenemos que simplificar esto. Entonces vamos a desarrollar. Esto sería menos i por el logaritmo de, aquí tendríamos menos i cuadrado, pero i cuadrado es menos 1, entonces nos quedaría simplemente 1 positivo,
más, aquí me queda y cuadrado que es menos 1 y con el 1 que tenemos ahí me quedaría 2 elevado a la 1 medio. ¿Mm? Y entonces aquí tenemos que calcular cuánto es la raíz cuadrada de 2. Pero 2 elevado a la 1 medio, pues es el 2 positivo, perdón, el número raíz de 2 positivo y el número raíz de 2 negativo. Pueden ustedes comprobarlo, ¿no? O simplemente pues asumamos que es un número real y la raíz cuadrada de 2 real es más raíz de 2 y menos raíz de 2. Entonces recuerden que siempre vamos a tener dos soluciones. Entonces aquí tendríamos las soluciones, sería menos i por el logaritmo de 1, y aquí le voy a escribir el más o menos, raíz cuadrada de 2. Entonces tengo que sacar dos valores. Entonces los voy a llamar z1 y z2. Entonces, encontremos el valor de z1. Entonces el valor de z1 lo voy a escribir con el signo menos. Entonces me quedaría menos i por el logaritmo de 1 menos raíz de 2. Y el valor de z2 sería con el signo positivo. ¿Mm? Aquí quiero hacer énfasis que pues el valor que tenemos aquí dentro del logaritmo, este que está elevado a la 1 medio, este valor me dio, ese valor me dio un número real. Por esa razón me dio más o menos raíz de 2. Pero si ahí me hubiese quedado un número complejo, por ejemplo 1 más i, y tengo que sacarle la raíz cuadrada, tengo que hacer el procedimiento de extraer la raíz cuadrada. Y en z1 debo escribir la una solución y en z2 la otra solución. ¿Mm? Muy bien, vamos a calcular el logaritmo que tenemos. Entonces para z1 calculamos ese logaritmo y nos quedaría menos i por. Y entonces, ¿cuánto es el logaritmo de 1 menos raíz de 2? 1 menos raíz de 2 es un número negativo. Entonces recordemos que el logaritmo de un número negativo es el logaritmo natural del módulo, que en este caso, ¿quién es el módulo? Pues es ese mismo número, pero positivo. Es decir, lo positivo lo voy a escribir raíz de 2 menos 1. ¿Sí? 1 menos raíz de 2 es 1 menos raíz de 2, 1.4142, etcétera. Es decir, que el número sería logaritmo de menos 0.41. ¿Y quién es el módulo de menos 0.41? Pues 0.41. Entonces me quedaría logaritmo natural de 0.41, que es ese número que está ahí. Raíz de 2 menos 1. Y sigue más i multiplicado ¿por quién? Multiplicado por el argumento. Como es un número negativo, el argumento principal es pi. Y más dos veces k por pi. ¿Mm? Ahí podemos factorizar el pi y me queda 2k más 1. Entonces me quedaría, y de una vez multiplicando por i, por menos i, entonces esto me quedaría, vamos a escribirlo aquí, me quedaría menos i por el logaritmo natural de raíz de 2 menos 1. Y acá me quedaría menos i por ese i, me quedaría menos i cuadrado, que menos i cuadrado, y cuadrado es menos 1, con el menos quedaría más 1, entonces ya me quedaría más positivo, y factorizo el pi, y me queda pi factor de 1 más 2k. ¿Mm? Muy bien, vamos a sacar la otra solución. Z2. Entonces, ¿quién sería Z2? Z2 me quedaría menos i por el módulo. Este es un número positivo, el módulo es el mismo, o sea que me queda el logaritmo natural de 1 más raíz de 2, más i por el argumento principal del número real positivo es 0,
y me quedaría más 2 veces k por pi, ¿no? Y si multiplico todo por menos i, me quedaría menos i por el logaritmo natural de 1 más raíz de 2. Y aquí me quedaría menos i cuadrado, que me daría más 2k pi por i. Más 2k pi, nada más, ¿no? Porque el i ya no va porque está multiplicado por otro menos i, ¿no? O sea que esta es la parte real y la parte imaginaria. Así que tenemos dos valores, los cuales dan también infinitas soluciones, ¿no? Entonces así tendríamos que z1 sería el valor, colocándolo como número aquí para que lo vean. Entonces, colocándolo primero la parte real y luego la parte imaginaria. La parte real de z1 sería pi, factor de, o escribámoslo mejor como 1 más 2k multiplicado por pi, esa sería la parte real, y la parte imaginaria menos logaritmo natural de raíz de 2 menos 1 multiplicado por i. ¿Y quién es z2? Y z2 sería, la parte real sería 2k pi y la parte imaginaria menos el logaritmo natural de 1 más raíz de 2. Para todo esto, k, un número entero. O sea que tenemos infinitas soluciones. Y estas serían las infinitas soluciones de esa ecuación trigonométrica. ¿Mm? Ok, entonces, y si queremos establecer quién es la raíz principal de esa ecuación, pues tenemos dos raíces principales, ¿no? Entonces, sus raíces principales son, entonces llamémosla z01, que es para z1 cuando k vale 0, entonces me quedaría menos i por el logaritmo natural de raíz de 2 menos 1, y la otra llamémosla z02, que cuando k vale 0 me quedaría menos i por el logaritmo natural de 1 más raíz de 2. Entonces esas serían las raíces principales de dicha ecuación. Asimismo podríamos, por ejemplo, resolver otra ecuación, por ejemplo, que conlleve al seno hiperbólico, arcoseno hiperbólico de z. Entonces, por ejemplo, digamos que queremos resolver entonces vamos a resolver seno hiperbólico de z menos i igual a 0. Entonces, si queremos resolver esta ecuación, entonces voy a despejar z. Entonces, para despejar z, lo que hacemos nos quedaría seno hiperbólico de z igual a i. Luego z sería el arcoseno hiperbólico del número i. Y nosotros habíamos definido que seno arcoseno hiperbólico de menos i, vamos a revisarlo, por acá lo teníamos. Arcoseno hiperbólico de z es logaritmo de z más 1 más z cuadrado a la 1 medio. Entonces acá en este caso el z es el número i. Entonces esto me quedaría logaritmo del número z más 1 más ese número z al cuadrado, y a esto le calculamos la raíz cuadrada.
¿Mm? Entonces esto me quedaría el logaritmo de I más 1, pero aquí me queda menos 1 a la 1 medio. Y esto me quedaría el logaritmo de I más 0 a la 1 medio. Pero en este caso, tanto en la variable real como en la variable compleja, la raíz cuadrada de 0 es única solución, que es 0. Entonces, por lo tanto, me quedaría que z es simplemente calcularle el logaritmo de I. Entonces, el logaritmo de I es igual al logaritmo natural del módulo, que sería 1, más el argumento principal, que es pi medios, más 2 veces k por pi, y esto por i. ¿Mm? Pero el logaritmo natural de 1 me da 0. Luego, entonces ya tenemos que la solución de esta ecuación, que las voy a llamar z sub k, son de la forma complejos puros, pi medios más 2 veces k por pi por i. ¿Mm? Y su solución principal es, la voy a llamar z sub 0, que es cuando k vale 0, que sería pi medios de i. ¿Mm? Entonces esa sería la solución principal a esta ecuación de seno hiperbólico. ¿Mm? Ahora, finalmente, para calcular las derivadas de estas funciones inversas, entonces sus derivadas, vamos a, desde acá, entonces sus derivadas pues van a ser simplemente, se van a definir de la misma forma como en la variable real. Y entonces, para calcular sus derivadas, usamos el famoso teorema de la función inversa. ¿Mm? El teorema de la función inversa. ¿Mm? Entonces, vamos a hacerlo para la primera, y ustedes lo pueden eh, extender para las demás funciones inversas, tanto trigonométricas como hiperbólicas, como lo hemos venido haciendo, ¿no? Entonces, vamos a calcular la primera. Entonces, vamos a calcular la derivada respecto a z de la función arcoseno de z. ¿Qué nos dice el teorema de la función inversa? Nos dice que esto es 1 dividido entre la derivada de la función inversa. ¿Quién es la función inversa de arcoseno? Pues es la función seno, pero en este caso lo voy a llamar seno de W, ¿no? Que sería la función inversa. Si nosotros llamamos W igual arcoseno de z, entonces la función inversa, despejando z, sería seno de W. Entonces nos dice que el teorema de la función inversa nos dice que la derivada de seno a la menos 1 de z es 1 sobre la derivada de seno de W. Pero nosotros sabemos que la derivada de seno de W es coseno de W. Entonces me quedaría 1 sobre coseno de W. Pero por identidades trigonométricas sabemos que es
que el coseno de W es la raíz cuadrada de 1 menos el seno de W al cuadrado, o 1 menos seno cuadrado de W, ¿sí? Pero seno de W es precisamente, Z. Entonces, ¿qué nos queda? Esto nos quedó 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos seno de W vale Z cuadrado. Por lo tanto, la derivada de arcoseno de z es 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos z cuadrado. Y así pueden ustedes ir comprobando también que calculando la derivada de arcocoseno, por ejemplo, que la derivada de arcotangente de z también va a ser 1 sobre 1 más z cuadrado, y así sucesivamente. Se van a dar las mismas derivadas que en la variable real. Entonces, asimismo, podemos calcular la derivada respecto a z de la función arcoseno hiperbólico. Siguiendo el mismo procedimiento, entonces esto sería 1 sobre, la función inversa sería seno hiperbólico de W, y sabemos que la derivada de seno hiperbólico de W es coseno hiperbólico de W, ¿m? Y que por identidad coseno hiperbólico de W es la raíz cuadrada de 1, mucho cuidado, aquí es con más, ¿no? Más seno hiperbólico al cuadrado de W, pero seno hiperbólico de W es el z. Entonces me queda 1 más z al cuadrado. Luego la derivada de arcoseno hiperbólico de z es 1 sobre la raíz cuadrada de 1 más z cuadrado. Y de la misma forma pueden ustedes calcular las derivadas de las funciones, de las demás funciones inversas arco, ¿no? Tanto arcoseno como arcoseno hiperbólico. Las hiperbólicas como las trigonométricas. Con esto terminamos la unidad 3, que es el análisis de las funciones elementales. Ahora, ustedes también podrían hacer una transformación de un conjunto en el plano W de estas funciones. ¿Cómo? Se pueden hacer como una composición, que es una composición, no llamémosla mejor, sino que la función seno a la menos 1 de z, pues la hemos definido como una función logaritmo, ¿no? Su definición de tanto de seno a la menos 1 de z como seno hiperbólico a la menos 1 de z se definen mediante la función logaritmo. Entonces, podemos hacer una transformación al plano W teniendo en cuenta cómo son las transformaciones de la función logaritmo. Con esto finalizamos el estudio de las funciones elementales.